¡Qué rollo, historiadores! El tema de hoy es el siguiente: la historia de la psicología a través de la educación en México. El porfiriato, en aquel tiempo en donde las Adelitas, la cucaracha que se detenía porque no tenía que fumar, cuando los hombres temían del 41 y también cuando existía la doble moral, ricos muy ricos, pobres muy pobres, tiempos de reformas y cambios en la educación que le darían vida a una nueva psicología en México. Donde la educación siempre fue laica, ¿qué seguiría? ¿Una universidad privada jesuita? Durante el porfiriato existían dos ideologías completamente diferentes: los positivistas y, por el otro lado, los antipositivistas. Los antipositivistas exigían una educación basada en la reflexión, en la imaginación, el ser crítico y la libertad de que cada persona tomara la postura que mejor le pareciera. Por otro lado, los positivistas somos gente de ciencia, que solo creemos en lo comprobable, en lo experimental, todo aquello que puede ser sentido. Por un lado estaban los conservadores, que eran los positivistas, que querían mantener al pueblo soldado a una sola ideología. Y por otro lado, los liberales, quienes querían impartir una educación de la psicología, de libre pensamiento. Pero el verdadero conflicto era entre Barreda y Vigil. Barreda, por su parte, no podía entender el espiritualismo francés que Vigil quería implementar. ¿Y dónde se concentró todo este pleito? En la Escuela Nacional Preparatoria. El padre de la escuela era Barreda. Tenía como lema de la Escuela Nacional Preparatoria: amor, orden y progreso. Tomando el amor como base, el orden como medio y el progreso como fin. Pero, ¿quién es Papi Barreda? Barreda, después de regresar de Alemania, trae su positivismo a México y empieza como maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, durando 11 años impartiendo sus clases de lógica desde la moral científica. Todo aquello que podría ser comprobable y tangible, descalificando a la psicología y tachándola como una ciencia mágica, entre otros. Bueno, aquí solo dice... Muy largo, no me entra la mano. A ver. ¿Qué ibas a decir? Roxana. Pero Barreda tenía un gran amigo, Alfonso Herrera, que era el director de la Escuela Nacional Preparatoria. Era también un positivista muy radical y apoyaba mucho a Barreda. Existió una gran disputa por el libro de texto que se implementara en la Escuela Nacional Preparatoria. Estaban los que apoyaban el libro de texto de Bain, que eran Barreda y Alfonso Herrera, y los que querían implementar el nuevo texto, que era el de Tibernheim. Apoyado por José María Vigil y Rodacanati. José María Vigil y Rodacanati, ¿quién demonios eran esos? Rodacanati era un socialista que llegó criticando a Barreda por el positivismo absoluto que quería implementar con los modelos institucionales de la educación, sin pensar en cómo o quiénes eran los mexicanos. Ezequiel Chávez hizo una crítica y reflexión muy importante sobre esto. Él decía que debíamos de verdad tomar en cuenta el carácter psicológico de la nación mexicana en cómo vamos a implementar las nuevas instituciones y los sistemas, ya que muchas veces en las culturas latinoamericanas, decía él, observábamos modelos como alemanes y funcionaban perfectamente en Alemania, pero los queríamos implementar aquí y no funcionaban. Por eso es muy importante revisar el carácter de la psicología, cómo nos desenvolvemos, qué es nuestras motivaciones como mexicanos. Rodacanati llega a México apoyando a Vigil con la crítica al positivismo. Él trata de fundamentar su idea en la metafísica y el racionalismo. Entonces, Herrera le pide que dé la clase de lógica en la Escuela Preparatoria Nacional. Sin embargo, Rodacanati pone como condiciones utilizar el texto de Tibernheim para impartir su clase. Entonces Herrera lo rechaza, porque él apoyaba el texto de Bain. Pero Rodacanati no se quedó de brazos cruzados. Empezó a implementar sus clases donde él y sus discípulos transmitían sus conocimientos a las personas que quisieran asistir, donde impartían sus conocimientos de filosofía trascendental con una epistemología metafísica, donde transmitían sus conocimientos de una filosofía trascendental basada en una epistemología metafísica. Acá a niveles muy elevados que nosotros los mortales no comprendemos.
Impartía sus clases lunes, miércoles y viernes de 7 a 9, solo 4 pesitos. Justo Sierra propone la creación de la Universidad Nacional de México en 1881. Propuesta que en su primera vez se rechazó. Sorry, Justi. Pero a pesar de todo esto, existió una revolución positivista. Se crearon 5 escuelas nacionales. La jurisprudencia, medicina, ingenieros, bellas artes y... son 4. Agricultura. Y también también se crearon observatorios astronómicos y museos de historia y arqueología. ¡Ey! Se me olvidaba. Justo Sierra volvió a proponer su proyecto y en 1910 se funda la Universidad Nacional de México. ¿Y saben por qué? Porque Díaz aprovechó la oportunidad en el centenario de la independencia de México 1910 para demostrar al mundo extranjero, así como los mexicanos propios, que México era una civilización así civilizada, aunque suene mal, porque quería dar como una imagen de que él era el presidente que iba a implementar la fundación de la universidad, así como otras escuelas, museos, la intelectualidad europea, y quería darse a conocer como un presidente con una buena imagen. Pero el crédito no se lo puede llevar todo, ¿cierto? Porque Chávez fue el principal colaborador de Sierra. Fue el que impulsaron la fundación de la universidad, así como el diseño del plan de estudios y del sistema educacional. Parte de la labor de Chávez fue reformar la psicología experimental, excluyendo la fisonomía y la anatomía del cuerpo humano. Eso de que midan tus cráneos y determinen tu inteligencia, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero con todo y todo, se logró crear esta universidad, la cual trajo incalculables beneficios para la intelectualidad y el avance de desarrollo positivista en México. Y bueno, sin dejar de lado los beneficios que trajo a la psicología en México, que ahora ya tenía su propia cátedra en la universidad y en la Escuela Nacional Preparatoria. De hecho, se señala en 1896 como el año que marcó el inicio de la enseñanza de la psicología en México, gracias a que Chávez la incluyó de manera permanente en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Sí, entonces la psicología empezó a verse desde un lado más cuantificable y experimental, dejándose de lado que la psicología era magia o esas locuras. Y pues con esto hemos llegado al fin de nuestra parte informativa, historiadores. Los esperamos para la próxima. Y bueno, y a continuación solo es un pequeño resumen de todo en FA. Podemos decir que la educación en México pasó de tener un plan de estudios totalmente positivista a poder ir infiltrando ideas liberales que pudieron ayudar a la creación de un nuevo plan de estudios que implementara nuevos pensamientos. Como la libertad en las cátedras, todos los alumnos tenían derecho a criticar y a generar nuevo conocimiento. Además, se trataba de adaptar la teoría extranjera a una cultura mexicana. Y de los personajes importantes a resaltar están, por el lado de los positivistas, Porfirio Díaz y Gabino Barreda. Gabino Barreda, el primer director de la ANP y que trajo el método científico a la enseñanza. Tenemos a Rodacanati, con sus clases de filosofía trascendental, que tratan de impartir una psicología desde la metafísica y lo espiritual. Justo Sierra fue el promotor de la Universidad Nacional de México, hoy Autónoma de México, y Ezequiel Chávez fue el que incluyó la Catedral de Psicología en la NP y principal colaborador de Sierra para el proyecto de la Universidad Nacional. A manera de conclusión, podemos ver cómo la psicología a través del tiempo ha evolucionado. Sobre todo en este contexto podemos apreciar una psicología en un principio totalmente positivista, que se arraigaba simplemente a las leyes de la física y las ciencias naturales. Podemos ver también que se encuentra un contexto político dentro del conocimiento, en el aspecto en que del lado de los positivistas existen los conservadores y del lado de los antipositivistas, los liberales, quienes apoyan un pensamiento más libre de generar un conocimiento que identifique a la nacionalidad mexicana. También, a partir de toda esta revolución, impulsó un avance en la manera de pensar de todas las personas de la sociedad, en la cultura. A partir de todo esto, se pudo considerar la psicología como una psicología más integral, tomando algo de ambas posturas, tanto positivista como liberal, para así poder complementarla. Es que no podemos ser extremos en alguna ideología, tenemos que siempre ser abiertos y críticos en cuanto a lo que aprendemos y no tomar un bando y cerrarnos a los demás. Tenemos que ser abiertos, implementar, integrar conocimiento para así crecer. Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo.
¿Sabían que algo que no está comprobado en la historia de la psicología en México y ni actualmente es la habilidad de poder chuparse el codo con la lengua? Pero sí se puede.